Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Leamos entonces. Si usted todavía no lo encuentra, tal vez en la pantalla le ayudan los hermanos ahí para ponerlo. Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo, dice la Biblia, temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vamos a dejar ahí la lectura y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Buen Dios y Padre, muchas gracias por tu grande amor y misericordia. Te bendecimos porque tú eres grande. Gracias por tu palabra, Señor, que día con día nos habla, nos ministra. Señor, tu palabra que es vida, tu palabra que es espíritu. Te pedimos en esta preciosa hora que a través de tu espíritu vengas a ministrar nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, y que siempre, Señor, en nosotros haya cabida. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora que podamos atender a tu palabra, Señor, recibirla, pero también ponerla por obra. Te damos gracias y a ti te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, es interesante pensar en esta historia que ya hemos mencionado, pero quiero mencionar y quiero seguir mencionando la historia de los reyes, de la forma como Dios permitió y trabajó en la vida de ellos. Recordemos que Dios permitió que el pueblo tuviera rey. Y usted sabe la historia, ¿verdad? La razón por la que este pueblo tuvo rey. No tenían rey. Su rey era Dios. Y a través de él es que ellos se dirigían, a través de los profetas. Pero ellos pidieron rey. Y se recuerda quién fue el primer rey que ellos pidieron, o a quién pidieron, o quién fue el que Dios les dio para que tuvieran rey. Saúl. Amén. Bueno, con eso ya tenemos una base importante. Y recordemos que durante el tiempo de Salomón, que Salomón se pervirtió, Salomón hizo demasiadas atrocidades con la libertad y el poder que se le había dado. Recordemos que la Biblia dice que falló en idolatría, pecó, hizo barbaridad de cosas, y Dios le dijo que le iba a dividir el reino, pero no en el tiempo de él, sino cuando su hijo reinara. Y ahí entendemos que vino Jeroboam I y fue el que le hizo la división al hijo de Salomón, que se llamó Roboam. Entendemos que Jeroboam era uno de los siervos de Salomón. No era nadie del linaje real, sino era un siervo. Pero por el mandato y el profeta que encuentra a Jeroboam, le dice que Dios lo iba a usar para que de una manera escarmentara el linaje y entendieran que con Dios no se puede jugar. Bueno, así pasó. Entonces, esa parte de la división fue porque Dios así lo permitió, porque el pueblo estaba en desobediencia, estaba en pecado. Jeroboam estaba abusando completamente del pueblo. ¿Se recuerda esa parte, verdad? Menciono esto porque es importante mencionarlo. Aunque mucha gente piensa y creo que se pueden agarrar de esos pasajes de la Biblia para mencionar. Yo tuve un hombre, hermano,
tremendo en el conocimiento de la palabra, aquí con nosotros, y él creía que las divisiones eran de parte de Dios. Y eso es un error, porque con el hecho de que sucedan las cosas y que alguien esté inconforme y se robe un grupo, sí, porque decir se van voluntariamente no sucede. Casi por lo regular se van en inconformidad por lo que está sucediendo en X iglesia y dicen, no, mejor vayámonos y hagamos nosotros nuestra propia iglesia. Y muchas de las veces esto puede traer serios y grandes problemas, porque algo que yo he aprendido es que tiene que haber un llamamiento de Dios. Si no hay un llamamiento de Dios, difícilmente, hermano, las cosas no van a caminar bien. Y si por alguna razón usted conoce alguna iglesia que X pastor, hermano, levantó una iglesia en algún momento de conflicto y dividió y permanece, hermano, esa es una situación que nosotros no mencionamos. Sencillamente lo que queremos mencionar es que las divisiones no son de Dios. Dios no las aprueba. Cuando en una iglesia hay bendición y cuando Dios está ministrando. En este caso, estamos hablando del pueblo, estaba en pecado, estaba en desobediencia y estaban haciendo, hermanos, cosas desagradables delante de Dios. Entonces vemos que Dios tiene que hacer ese movimiento para poder seguir lo que Él quería hacer. Lastimosamente, hermano, Dios le da una libertad al hombre para que el hombre pueda elegir. Lastimosamente, Jeroboam no eligió bien. Dios le prometió que le iba a establecer su reino si hacía bien las cosas. Lastimosamente, él levantó becerros de oro para que no regresaran a Jerusalén, donde estaba el templo, para adorar. Entonces ahí él paró la bendición de Dios. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Que muchas de las veces Dios le puede dar la oportunidad a alguien de servir, de hacer, de trabajar o de ser bendecido por Dios, pero muchas de las veces nosotros mismos hacemos que las cosas no vayan de acuerdo a la voluntad o al orden de Dios. Hace muchos años, platicaba con un iraní inversionista de aquí de la ciudad de Houston. Un hombre grande, blanco, hermano, con ojos verdes, grande. Un iraní, yo no había visto un iraní de ese tamaño, aunque son blancos. Inversionista, él es dueño de varios edificios de Houston. Y un día platicando con él, que se me dio la oportunidad de conocerlo, tuvimos, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Tuve un préstamo con él, así decirlo. Y tuve que, pues verdad, estar cerca de él para poder hacer los pagos que se habían puesto hace muchos años eso. Y él un día me dijo, platicando, me dice, Pastor Gómez, porque siempre que él me miraba se alegraba, al menos yo no me alegraba de verlo, hermanos, pero él sí se alegraba de verme. Cuando llegaba a su oficina, la secretaria me saludaba, me decía, ¿qué quiere de tomar? ¿Qué quiere algo? No, le digo, yo lo que quiero es salir de aquí lo más pronto posible. Y salía él, hermano, me decía, Pastor Gómez, y mire, imagínense el tamaño mío, hermano, pues. Yo le llegaba casi a la cintura y me decía, ¿cómo estás? Pasa, y me pasaba a su oficina. Y en una de las pláticas que yo tuve con él, en algún momento me dijo, te quiero hacer una pregunta, me dijo. Sí, le digo. La pregunta es esta: ¿por qué en los países de acá, me dice, tienen muchas iglesias con diferentes denominaciones? Y me dejó así como un poquito, no turbado, pero la pregunta era un poquito rara. Entonces le dije, la razón puede ser, le digo, puede ser porque cada quien puede tener una idea diferente, pero algo que le marqué fue esto: pero el Dios es el mismo al que servimos muchos de nosotros. Entonces, por muchas razones, le digo, no podemos estar juntos, aunque deberíamos estar juntos, no importando la nacionalidad, no importando el color, no importando el idioma. Deberíamos, si creemos en el mismo Dios.
Pero lastimosamente le digo, hay muchas cosas que dividen colores y razas. Y se quedó así pensativo, me dice, tiene sentido. Porque en nosotros, dijo, en nosotros no tenemos esa costumbre. Y es muy cierto, porque allá rige el Islam. Y el Islam es nacional. Y el Islam va ligado con el Estado, con la política. Entonces para ellos solamente hay una religión. Para ellos. Entonces es interesante pensar que en esta clase de gente no piensan como muchos de nosotros pensamos. Tienen ideas razonables, pero también tienen ideas que no concuerdan a la verdad de Dios. Hoy estaremos entendiendo un pasaje interesante de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, brinquémonos de que estamos en el reino del sur. Recuérdense que el reino del norte, donde reinó Jeroboam, donde reinaron, se conoce como los reyes más malos, hermano, del tiempo del que estamos mencionando. Pero también estamos hablando de el reino del sur, donde reinaron reyes buenos, con temor a Dios. Y uno de ellos, de los que ya hemos mencionado anteriormente, y hoy nos llama nuestra atención el meditar en una persona más, en un personaje más maravilloso, y ese fue Josafat. Josafat fue contemporáneo al rey Acab. ¿Alguien se acuerda del rey Acab? Amén. El rey Acab prácticamente fue un personaje, como se conoce bíblicamente, malo, perverso, que fue el que hizo de una manera alianza con este rey. Pero entendamos esta parte interesante, porque en el texto bíblico que hemos considerado, aquí nos relata rápidamente la historia del rey Josafat. Desde el capítulo 17 al 20 tenemos una historia completa del rey, también no dejando fuera una parte del libro de los reyes. Pero aquí entendamos a Josafat, que fue rey de Judá, sobre una coalición de enemigos. Y donde leímos, marcamos esta coalición de los moabitas, amonitas y otro grupo de gente más. Sin necesidad de una manera de combate o de guerra, la historia transcurre durante el reinado de Josafat. Él fue, de una manera, la Biblia lo marca como un rey piadoso, que buscó seguir los caminos de Dios, y por eso, de una manera, promovió lo que hemos estado hablando, reformas. Recuérdense los reformadores, la vida o el trabajo que hicieron los reformadores al principio, cuando la Iglesia Católica se creía que era la única religión que tenía la verdad. Pero cuando surgieron los reformadores, como Martín Lutero, que es uno de los reformadores muy conocidos, y de una manera marcó que no era como ellos creían, dio a conocer que la Iglesia Católica no estaba en lo correcto. Entonces ellos vinieron y se levantaron en contra, a hacer una reforma para poder marcar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y aquí hay un punto interesante, porque en estas reformas que hicieron estos reyes, porque el venir a ellos y a quitar los lugares de idolatría, a quitar los lugares de adoraciones paganas y poner el altar verdadero a Dios, eso lo llevó a hacer reformas o cambios en la vida del pueblo de Judá. Y aquí Josafat, una de las reformas que hizo fue cambiar formas de adoración, y eso fueron formas o reformas religiosas o espirituales. Josafat, como ya hemos mencionado, era hijo de Asa, que reinó sobre el reino del sur de Judá. La Biblia dice que reinó durante 25 años. Y que también la Biblia nos dice que buscó al Señor con sinceridad, estableciendo jueces justos, guiando al pueblo a abandonar la idolatría. En Segunda de Crónicas, donde hemos dado lectura, de una manera se enfrenta con una amenaza militar, donde hemos leído. Al enterarse de que grande era el ejército que venía contra ellos, Josafat
de una manera dice la Biblia que tuvo temor, temió. Sin embargo, respondió, dice la Biblia, con fe. Ahora, en esta parte interesante que él actúa o respondió con fe, hace algo importante. Dos cosas. La Biblia dice que llamó a ayunar a toda la nación y a orar al Señor frente y de todo el pueblo. Esto es lo fascinante de la historia de aquí, de Josafat, ante esta actitud o ante esta confrontación de sus enemigos. Reconocieron la soberanía de Dios sobre la vida de ellos. Qué importante es reconocer a Dios en la vida. Entonces, en respuesta a ello fue a su oración. Entendamos que la historia nos sigue narrando. Estoy recopilando porque yo quiero llegar a un punto. Usted ya sabe a dónde yo quiero llegar. Entonces, el Espíritu del Señor descendió sobre Jaasiel, un levita, quien profetizó en la batalla que no sería de Judá, sino de Dios. Y que esto que nos enseña la historia, que al día siguiente Josafat organizó un coro para que fuera delante del ejército alabando a Dios. Que al comenzar a alabar al Señor, de una manera los enemigos que se habían reunido como langostas en aquel lugar fueron confundidos entre ellos mismos y entre ellos mismos se mataron unos a otros, dice la historia de la Biblia. Entonces, sin aquí ellos alzar la espada, sin ellos alzar una mano, Dios les dio la victoria. Ahora, aquí hay algo interesante porque la Biblia nos enseña que el botín que ellos recogieron fue tan grande, porque cuando ellos llegaron a enfrentarse con el enemigo, ya el enemigo había sido acabado. Lo que ellos nada más fueron es a despojar al enemigo, como hacían comúnmente en aquellos tiempos de guerra, a quitarles todo lo que ellos tenían. Muchos de ellos llevaban oro, le quitaban las espadas, le quitaban los caballos, le quitaban la comida, los dejaban, hermano, sin nada. Pues aprovechaban a despojarles y aprovecharlo como botín de guerra, para ellos llevarlo y poder llegar y hacer fiesta, regocijarse por la victoria que se les daba en aquellos tiempos de guerra. Entonces aquí, de una manera, entendemos que el capítulo también describe los últimos años del reinado de Josafat. Estamos hablando del capítulo 20 solamente. Y hablamos aquí de lo que podemos entender que fueron marcados por una alianza con el rey Ocasías, que fue el hijo de Acab. Pero estamos hablando después de lo que había hecho con Acab. El resultado aquí fue de esta unión o de esta amistad, fue una destrucción de los planes que ellos habían llevado a cabo de fabricar barcos para viajar a Tarsis. Y esto no se los permitió Dios. Dios le destruyó los barcos. Le estoy hablando rápidamente de la historia. Entonces, las lecciones de este pasaje son algunas de ellas profundas, que pienso que nos llevaría un poquito de tiempo hablar de los tiempos de crisis que ellos vivieron. Y de una manera aquí, de la fe que este hombre tuvo y de la forma como él incluyó la alabanza en medio de la lucha y pudo confiar en lo que Dios le había prometido. Ahora, aquí hay una parte interesante, porque si nosotros marcamos la vida de Josafat, hay tres cosas bien importantes. Una de ellas es la obediencia, la fe, hermanos, de lo que vino a ser la liberación y victoria en la vida de Josafat y el pueblo. La pregunta aquí es, ¿quién fue Josafat? Para los que todavía no entienden quién fue Josafat, Josafat fue el cuarto rey de este reino, Judá, hijo del rey Asa, nieto de Abías, según la Biblia, que reinó durante 25 años. Así es que entendamos aquí rápidamente, porque la Biblia nos enseña que Josafat, hermano, de una manera fortaleció al reino de dos maneras. Lo fortaleció espiritualmente. ¿Por qué? Porque hizo una reforma religiosa
a modo de que el pueblo regresara a Dios. 2, de una manera preparó al pueblo militarmente. Y entendamos esta parte interesante que nos enseña la Biblia. Y de una manera aquí eliminando, para poder eliminar los ídolos, la idolatría que había quedado anteriormente de su padre Asa. Aunque la Biblia nos enseña que Asa fue un extraordinario rey, hermano, que quitó la idolatría, pero no en todos los lugares. Quedaron en algunos lugares la idolatría donde la gente todavía ocultaba, hermano, aquellas cosas que no querían soltar. Y eso es muy común, eso es algo normal que vemos hoy, que no debería de ser, pero vemos hoy en la vida de mucha gente que visitan, que se acercan a las iglesias e incluso pueden llegar a un momento determinado en la vida de aceptar a Jesús como Salvador en un momento de crisis, en un momento de ansiedad, en un momento de dolor, en un momento de problema familiar, en un problema tal vez de financiero. Esa misma situación lo puede empujar a entregar su vida a Cristo, acercarse a Dios. Pero muchas de las veces, hermano, puede pasar de que todavía dentro de la persona, del corazón, del pensamiento, todavía existan ciertas cosas que todavía no son agradables a Dios. Y esta es de la misma manera que vivió este pueblo. Este pueblo, aunque hubieron buenos reyes que quisieron, hermano, empujar al pueblo a la búsqueda de Dios, pero mucho pueblo todavía guardó sus ídolos para ellos creer que era el Dios de ellos. Josafat se encuentra una vez más con este problema. Por eso de que cuando vemos la reforma de Josafat, fue una vez más de destruir los altares, destruir lo que esta gente había hecho a escondidas, y de los que todavía permanecían, para él seguir la limpieza bajo el orden y el temor de Dios, como él había aprendido de su padre Asa. Entonces, entendamos aquí que Josafat fortaleció al pueblo, fortaleció el reino de dos formas: espiritual y militarmente. ¿Por qué militarmente? Porque ellos vivían de continuo, siempre de guerra con sus enemigos. Entonces, ellos tenían que tener una fortaleza, tenían que tener bardas, barreras, murallas, muros, no sé cómo usted le pueda llamar, y también tener un buen ejército, prepararlos con buenas espadas, con buenos escudos. No sé si ya usaban cascos en aquellos tiempos, no sé si fue hasta el tiempo de Roma que tal vez comenzaron a usar cascos, pero bueno, ellos usaron lo mejor para poder defenderse en aquellos tiempos. Entonces, vemos de que vino a eliminar los ídolos y de una manera enviando levitas a enseñar la ley del Señor a todo el pueblo en tiempos de crisis, como una forma de invasión de los moabitas y de los amonitas. Él se preocupó de una manera de alfabetizar con la ley de Dios al pueblo. Fíjese que es importante que pensemos en esta parte de lo que hizo Josafat, porque Josafat hizo algo: alfabetizó al pueblo bajo la ley de Dios. Porque si hay algo que a nosotros nos va a detener a pensar, a hacer y a ser guiados a tomar decisiones correctas en la vida, es la ley, la palabra de Dios en la vida. Y aquí no es solamente entramos nosotros los adultos, también entran los niños y entran los jóvenes. Porque si hay algo por la cual nosotros debemos de caminar, es de lo que Dios nos enseña a nosotros. Yo lo motivo para que venga el otro domingo, porque la otra parte está interesante, lo que hizo Josafat. Pero aquí esta parte es interesante lo que estamos viendo, porque aquí Josafat de una manera mandó levitas, maestros, para que ellos pudieran enseñarle al pueblo y de una manera a buscarlo. Y aquí vemos que hay un ejemplo: buscó a Dios mediante ayuno en este enfrentamiento que se le venía. Buscó en ayuno, buscó en oración, y de una manera confiando en la liberación divina de parte de Dios. A pesar de que algunas alianzas políticas descartadas aquí, su liderazgo se caracterizó por algo muy importante, y fue la fe,
la justicia, en lo que fue seguir el orden divino de Dios. ¿Sabe por qué a mí me llama la atención este personaje de Josafat? Porque mostró integridad a Dios. A pesar de que tenía nombre, a pesar que tuvo fama, a pesar que tuvo dinero, porque la Biblia nos enseña más adelante lo que sucedió en la vida, hermano, que este personaje hizo, hermano, en lo que fue su relación con Dios. Algo que aquí me enseña la Biblia, que mientras él buscó a Dios, mientras él honró a Dios, Dios lo honró a él. Aquí, en esta oración de Josafat que encontramos en el versículo 5, en continuación a lo que leímos, al versículo 12, es uno de los pasajes más conmovedores de las Escrituras, que aquí nos llena o nos lleva a una confianza o dependencia en Dios. El contexto es el siguiente, y aquí podemos ver que hay una multitud de enemigos. Los enemigos que vienen en contra de él, en los versículos que leímos del 1 al 3, nos enseña, hermano, que venía un ejército a querer destruir a Josafat con todo su ejército y a todo el pueblo. Porque si hay algo que esta gente hacía en aquellos tiempos, no solamente cuando venían, no solamente destruían a los hombres de guerra, sino que se llevaban a las mujeres, se llevaban a los niños, y en muchas ocasiones le prendían fuego a las ciudades, saqueaban todo lo de valor y se lo llevaban, para así ellos de una forma definitiva creer que ese pueblo no se levantaría nunca jamás. Pero aquí hay algo interesante en estos versículos, porque si nosotros leemos en los siguientes versículos, vaya conmigo por favor donde dejamos la lectura. Y dice el versículo 4 en adelante: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, dice la Biblia, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. ¿Están leyendo conmigo? Y dice, en la casa de Jehová. ¿En dónde estaban? En la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? ¿Qué es lo que está haciendo aquí Josafat? Está orando. Dice el versículo 7: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Hago la pregunta: ¿a qué palabra profética se estaba refiriendo este rey? Sencillamente a la misma oración que hizo Salomón cuando inauguró el templo por primera vez. Que todos aquellos que, no importara en qué lugar estuvieran, pero invocaran su nombre directamente hacia el templo, Dios los escucharía. Se recuerda que Daniel oraba 3 veces al día, y que dice la Biblia que él abría las puertas de las ventanas y oraba en dirección ¿a dónde? A Jerusalén, donde estaba ¿qué? El templo, porque él sabía que había una promesa, había una profecía de parte de Dios que se iba a cumplir en esa parte. Ahora, es interesante pensar lo que aquí está sucediendo. Dice el versículo 10: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, en cuya tierra no quisiste
que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dice el versículo 12, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Escuche bien, no sabemos, dijo Josafat, qué hacer. ¿Usted en algún momento ha dicho esa palabra? Y dice, terminando el versículo, y a ti volvemos nuestros ojos. Hay una actitud de arrepentimiento en este hombre de la manera como él viene y ora a Dios. Esta es una de las oraciones más clásicas que podemos escuchar de las que se han hablado dentro de la Biblia. Josafat hace esta oración interesante y vemos que la oración de Josafat es un ejemplo de fe, de humildad, que reconoce la soberanía de Dios, que recuerda las promesas. Y aquí hay una parte interesante, porque si aquí explica la situación y termina entregándole todo al Señor, que la frase que aquí debemos hoy de entenderla es extraordinaria, y la frase final la resume en este espíritu de oración donde dice, no sabemos qué hacer. Esa parte es algo fascinante, porque si hay algo que nosotros debemos de reconocer en la vida de nuestra trayectoria, de nuestra vida cristiana, en la vida que cada día enfrentamos, hermano, que muchas de las veces podemos entenderla como tal vez no la entendemos. Hay cosas que se nos van a poder explicar y hay cosas que tal vez no se nos van a explicar. Hay cosas que tal vez en la vida las vamos a tener una respuesta y probablemente nos vayamos a morir sin conocer alguna de ellas. Pero sobre todas estas cosas, hoy el ejemplo aquí de este rey, hermano, de este hombre que quiso hacer lo bueno, que quiso agradar a Dios, que quiso caminar con Dios, que hizo todo lo que pudo hacer para agradar a Dios, se encuentra en un momento donde no haya que hacer en frente de sus enemigos. Es algo que, hermano, para nosotros puede ser hoy similar ante situaciones, ante adversidades, ante dolores, ante enfermedades y situaciones que a veces no hayamos que hacer en la vida. Hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes se han encontrado en algún momento de la vida? Al menos, hermano, yo me he encontrado en esos momentos difíciles de la vida, que a veces decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con esto? Y muchas de las veces se nos va el sueño, se nos va el hambre, nos enfermamos y hacemos, hermano, tantas cosas que no hallamos cómo hacerle. Buscamos la solución y no hallamos la solución al problema. Pero aquí hay algo interesante que para nosotros hoy, hermano, Dios nos quiere enseñar que aún en esas situaciones difíciles, donde a veces nosotros no hallamos la solución al problema, podemos entender que algo sí hizo este hombre, y es que volteó sus ojos a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el único que nos puede ayudar en la vida, como lo hizo con Josafat, es Dios. Amén. Amén. Hermano Roldán, regáleme un poco de agua, por favor. O métanme la manguera que tengo ahí atrás. Ahora, hablemos del secreto de la victoria de Josafat, porque aquí hay un secreto. Yo pienso que cada uno de nosotros en la vida, gracias hermano, tenemos experiencias en la vida. Yo le hago la pregunta, ¿cuántas victorias a usted Dios le ha dado en los momentos difíciles de su vida? Que cuando usted ha clamado a Dios, Dios le ha respondido. ¿A cuántos Dios le ha respondido en los momentos de necesidad? Eso así es.
Pero también está la otra parte. ¿Cuántos han sentido que en los momentos difíciles de su vida Dios ha cerrado su boca? También, ¿verdad que sí? Pero lo lindo de ello es que en esas situaciones, llamémosle desiertos de la vida, Dios lo ha permitido para nosotros de una manera crecer, aprender, pero algo importante que nos enseña es a poder a depender de Él. Llamémosle para que usted me pueda entender o yo me pueda explicar con usted. Porque cuando nosotros hablamos de sometimiento, es una palabra que nos cuesta entenderla. Cuando hablamos de compromiso, esa palabra como si nos cuesta a veces trabajarla. Pero cuando nosotros le llamamos a esto casarnos con Dios, no me vaya a malinterpretar, ni vaya tampoco a decir que estoy hablando de una doctrina diferente. No. Yo quiero explicarme con usted. Porque si hay algo que nosotros debemos hacer, es casarnos con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Casarnos con Dios es tener, aparte, una intimidad con Dios, es una amistad con Dios. Porque pienso y creo que cada matrimonio no tiene éxito en su vida matrimonial si no se conocen. Para empezar, ¿verdad? Para empezar, lo recomendable es que se tienen que conocer. ¿Verdad que sí? O usted se casó sin conocer a su pareja. Porque si usted se casó sin conocer a su pareja, si está aquí todavía, yo lo felicito. Yo lo felicito. No sé cómo le hizo, pero lo felicito. Porque nadie que no se haya conocido haya podido aguantar, aunque sea 1 año, 2 años, a la pareja. Porque si una cosa que es difícil en la vida, hermano, que uno está acostumbrado a vivir de soltero y dormir en una cama muy amplia, bueno, para los que la tuvieron, ¿verdad, hermanos? Y su cuarto, y que después tiene que compartir esa cama, tiene que compartir el tiempo, tiene que compartir su dinero, tiene que compartir la mesa, hermano, eso es de locos, hermano. Hay que estar enamorado para hacer esas cosas. Ahora, usted tal vez me dirá a mí, y tal vez en usted tal vez sucedió así. En mi caso no fue así. En mi caso no fue así. Tal vez en el caso suyo tal vez fue así. Y respeto esa opinión, no hay problema. Tal vez en el caso suyo fue amor a primera vista, como dicen por ahí. Se vieron, se conocieron y le dijo a la muchacha, ¿te casas conmigo? Y la muchacha dijo, sí, casémonos. Y pum, se casaron. Como hoy está de moda ir a Las Vegas, allá se casan en el mismo rato y todo queda ya legalmente casado. Usted pasa como pasar por una ventanilla a comprar una hamburguesa y ahí lo casan en la ventanilla. Fácil lo casan. Hoy fácil lo pueden casar, no hay ningún problema. Probablemente haya sido así su situación, no sé. Pero en lo que es un matrimonio, tiene que haber un conocimiento con la persona que se va a casar. Dígame usted si estoy mal en esa parte. Pienso que si hay algo que nosotros debemos, número 1, hacer como enamorados, es presentar a la pareja, si son jóvenes, presentar a los padres, sea de la muchacha, del muchacho, hacer un compromiso y poner después al tiempo una fecha para casarse.
Pero en ese tiempo debe de haber una forma de poder conocerse. Conocer al muchacho, conocer a la muchacha, los padres de la misma manera. Si existe, ¿verdad? Los padres en este caso. Esto va a llevar a poder tener, en el momento que la pareja se case, a tener una convicción clara con quién va a convivir el resto de su vida. Va a llegar, se va a casar y va a decir definitivamente vamos a vivir, vamos a compartir y vamos a dividir el tiempo, vamos a dividir la cama, vamos a dividir el baño, vamos a dividir las cobijas. Bueno, todo lo van a dividir porque es una pareja. Y como dice la Biblia, ya no son dos, sino solamente una sola carne. Si solamente había una silla, va a tener que comprar otra silla. Y si no hay dinero para comprar otra silla, le va a tener que ceder la silla a la joven, pues. No le va a decir, ahí te compro la tuya porque yo solamente tengo una. No. Pero esto es para poder, de una manera, saber que han entrado a una vida mutua, en confianza, en intimidad, donde nadie, ni el vecino, ni la familia debe de saber sus problemas. No estoy hablando de matrimonio, hermano, no es el tema. Pero si hay algo que yo he aprendido en el matrimonio, es que yo no puedo llevar mi problema al vecino, a la vecina, ni al borracho de la esquina, ni a la mujer, hermano, pleitista, pecadora, que hoy deja un hombre, mañana otro, pasado otro. Yo no puedo ir a expresarle mi necesidad a esa persona. Más si yo sé que esa persona tiene mal testimonio en el barrio, yo no me voy a acercar ahí, hermano. Guárdeme Dios. Si usted lo hiciera, usted tiene problemas con usted en su matrimonio, porque no va a recibir ningún buen consejo sabio en esa parte. Entonces, los problemas matrimoniales se quedan adentro. Los problemas se arreglan adentro. Las cosas no salen de la casa. ¿Sabe por qué? Porque hay confianza entre los dos. Porque con esto no quiero decir que un matrimonio, que aunque Dios haya confirmado, aunque Dios, hermanos, le haya revelado a la muchacha o al muchacho, hermano, eso no quiere decir que no va a tener problemas en la vida. Yo cuando comencé a orar por mi esposa, no oré por una novia, yo oré por mi esposa cuando era joven, porque sentí que, hermano, el tren me estaba dejando, soy sincero. Y dije, ya necesito yo formalizar mi vida. Comencé a orar a Dios. Y le dije, Señor, yo no necesito una novia, yo necesito una esposa. Oré por mucho tiempo, déjeme decirle. Y de repente, hermano, en la iglesia aparece una joven, hermano, muy hermosa, más hermosa de todas las que habían llegado a la iglesia. Pero lo curioso de eso es, hermano, de que cuando yo oraba por ella, Dios me dio una imagen de una joven que nunca había visto yo en mi vida. No sé si fue sueño o revelación, no sé usted, juzgue usted que haya sido. Pero cuando yo vi a aquella joven entrar a la iglesia, hermano, aquella figura, hermano, del rostro, hermano, se me hizo conocida. Y lo curioso de esto es que cuando ella llegó con su familia, hermano, a la iglesia, y ella comenzó, primeramente entregó su vida a Cristo, se bautizó, el Señor la llenó con su espíritu, ella comenzó a estudiar, hermano, en el instituto bíblico. Y cuando, hermano, la vuelvo a ver ya, como decimos, ¿verdad?, más cerca, me doy cuenta que era lo que Dios me había revelado. No le hago muy larga la historia, lo único que yo le quiero decir con esto es que aunque haya sido así su situación suya, o tal vez mejor o más palpante, con eso no queremos decir que nuestro matrimonio sea perfecto. Tenemos problemas en el matrimonio.
Pero si hay algo que nosotros marcamos dentro de un matrimonio, hermano, que es serio, un matrimonio que va bajo la voluntad de Dios, algo que nosotros experimentamos como adultos es poder tener la confianza, hermano. No es ponernos un chip, no es ponernos, hermano, una notificación, con todo respeto, en el teléfono para ver dónde andamos, hermano. Si no es la confianza que se tiene, hermano, uno con el otro. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, déjeme corregir esa parte, porque usted me puede malinterpretar. Con este tiempo que estamos viviendo, hermano, hay que ponerle chip hasta los carros y todo, con todo lo que está pasando allá afuera, hermano. ¿Ya me expliqué? Amén. No me malinterprete. El secreto, déjeme ir directo para el terminar, de Josafat, aquí, a lo que hemos leído y hemos visto, que nos llama nuestra atención, hermano, no fue en los militares o en el ejército que tenía, no fue en su sabiduría, no fue en el oro que tenía, no fue en las alianzas que tenía, no fue la fuerza que él podía tener en el momento, no fue de lo que su padre le pudo haber enseñado, que es una parte importante, que aprendió, pero en este caso no le podía ayudar ante esta coalición de enemigos que se habían levantado contra él. Algo que nosotros vimos y leímos es que cuando él se da cuenta que la situación se pone difícil, llamó al pueblo a ayunar y a orar, porque sabía que el enemigo los iba a eliminar, los iba a acabar. En su oración él dice: Señor, esta gente que la que cuando venía el pueblo de Egipto por el desierto, no nos permitiste que entráramos para que no les hicieran daño. Ahora ellos vienen a dañarnos y a querer quitar nuestra heredad que tú nos has dado. Wow, qué interesante es esto, porque si hay algo que nosotros podemos ver y ver en el libro de los Reyes, en el tiempo de Acab, alguien, hermano, luchó por su herencia. ¿Quién fue ese quien luchó por su herencia? ¿Quién? Nabot. Nabot le dijo a Acab, cuando Acab le dijo: véndeme tu herencia. ¿Se recuerda la historia? Y él le dijo: no, está de venta, le dijo, señores. Y él le dijo, el rey mentiroso, porque era un fino mentiroso este hombre, aparte de ser perverso, aparte de ser malicia, hermano, aparte de ser diabólico, aparte, hermano, le dijo: te voy a dar una mejor, le dijo. ¡Ja! ¿Quién va a dar algo mejor por algo viejo, hermanos? Solamente que, hermano, esté fuera de la cabeza, pues. Usted daría el carro nuevo del año que usted tiene ahí por un año más viejo, si no es que Dios lo mueva a hacerlo. Así sí. Pero este hombre, hermano, había perversidad en su corazón. Entonces este hombre le dice: dame la herencia, hagamos cambio, yo te doy una mejor por esta, le dice. Y él le dijo: no, ni te la vendo, ni te la rento, ni te la regalo, porque esta es herencia de Jehová que se me ha sido dada. Si hay algo que nosotros debemos de entender en esta historia de la Biblia, que para ellos la tierra donde estaban viviendo era tierra prometida. Aunque sus padres se las habían heredado unos a otros, otros a otros, y por muchas generaciones ellos habían vivido. Pero cuando ellos decían que era heredad, ellos no decían de mi abuelo Pancracio, de mi abuela Tiburcia, que me dejó la herencia. No, ellos decían: herencia de Jehová es la tierra. Esto es interesante, porque si hoy lo ponemos en contexto, la Biblia dice, el Señor le dijo a Josué: toda la tierra que pisare la planta de tu pie, le dijo, será tuya. ¿Usted cree esa palabra?
¿Usted cree esa palabra? ¿Usted cree esa palabra? Aunque se levante el diablo, y aunque se levante quien quiera levantarse, y aunque quiera venir a intimidar, y aunque quiera venir a turbar lo que Dios le ha dado a usted, nadie se lo va a poder quitar. ¿Escuchó bien eso? ¿Escuchó bien eso? Espero que usted haya entendido esa palabra hoy en este día. Porque si hay algo que Josafat, hermano, oró y le pidió a Dios, dijo: esto no es justo, Señor. Esto no es justo. De que ahora vengan a querer quitarnos, a despojarnos y a sacarnos de lo que un día tú nos diste. Le dijo Dios, le dijo: ahora venimos a clamar a ti para que tú intervengas, para que tú hagas la obra, para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y la Biblia dice, hermano, usted leyó conmigo, donde dice la Biblia, hermano, que entre ellos mismos se mataron mientras ellos adoraban. Mientras ellos bendecían, Dios estaba eliminando, quitando, matando a sus enemigos. Algo le dice a usted esto en este día. Nosotros no queremos la muerte del impío, hermanos. Nosotros no queremos la muerte de nuestros enemigos. Que eso quede claro. No me vaya a malinterpretar. Porque si al día de mañana o mañana amanece, hermano, alguien que nos odia muerto, no porque nosotros hayamos querido que el Señor lo matara, hermanos. ¿Se recuerdan los discípulos cuando no lo recibieron al Señor en aquella ciudad donde entraron y no lo recibieron? ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y consuma a toda esa gente? Esos discípulos eran serios. Esos eran malías, hermano. Y no dudamos que entre nosotros hayan de esa clase de discípulos. Algunos dicen: ¡ja! Si me hubiera agarrado cuando yo estaba en el mundo, dicen algunos, ¿verdad? Se recuerda cuando cargaban el machete, cuando cargaban, hermano, el arma, cuando andaban allá en su rancho, en su pueblo, en su cantón, en su barrio, hermano. Y de una manera ellos eran la ley, pero hoy no. El Señor le dijo antes, cuando era joven, tú te ceñías solo, le dijo, pero ahora, le dijo, otro es el que te ciñe a ti, le dijo. Recordar que nuestra vida ya no depende ni de nosotros mismos. Escuche bien, nuestra vida ya no depende de nosotros, sino depende de Dios, de Él. A la vida de nosotros. Déjeme ir al punto. Si hay algo que nosotros debemos hoy de imitar de Josafat, es su plena confianza en Dios. Confió en Dios, depositó su confianza en Dios. ¿Y qué fue lo que pasó a la respuesta de su confianza? Porque la Biblia dice, hermanos, que ayunó y oró. Ahora usted dirá, pastor, pero es que yo ayuno, yo oro y nada pasa, pues. Y eso puede pasar, es muy cierto. El problema es que dice la Biblia que a veces pedimos y pedimos mal. No sabemos pedir. Cuando yo entré al Evangelio, les soy sincero, me voy a confesar con ustedes. Yo recién entrado al Evangelio y leía estos pasajes de la Biblia y leía Apocalipsis, porque uno de los libros que a mí me interesó cuando yo recién entré al Evangelio, no sé por qué, hermano, fue el libro de Apocalipsis. Yo me enamoré del libro de Apocalipsis. Todos los días leía el libro de Apocalipsis, aunque no lo entendía, pero yo me emocionaba, hermano, leer el libro de Apocalipsis. Leía, hermano, de las bestias, leía de las trompetas, leía de los 4 jinetes, y yo me emocionaba leyendo ese libro. No lo entendía, pero me emocionaba. En una ocasión orando, yo dije, voy a ver, dije yo, si Dios responde. Mire, hermano,
uno comete errores y se entienden cuando uno es joven, es como un niño. Pero cuando uno llega a una edad en la vida cristiana, uno tiene que madurar. Yo pensé que así como Dios le respondió a Moisés y como le respondió a Elías con la lluvia, yo pensé que Dios me iba a responder a mí. Un día, hermano, yo estando solo en California, cayó una gran tormenta que se estaba inundando la ciudad. Y yo con aquella gran fe, nuevecito en el evangelio, hermano, le dije: Señor, si tú eres Dios, que pare esta lluvia. Hermano, casi me ahogaba, hermano. No se paró la lluvia. No se paró la lluvia. Pero cuando estaba en un momento de enfermedad, que estaba a punto de la muerte, todavía me recuerdo, le dije: Señor, que habían pasado algunos años, Señor, si es tu voluntad y que tú me vas a llevar en ese tiempo, llévame como tú quieras llevarme, aquí estoy. Pero si tú quieres sanarme, Señor, permite que me levante de esta cama. Hermano, en ese momento sentí la sanidad de Dios y me levanté. Le estoy hablando de lo que puede pasar cuando oramos. Déjeme explicarle esta parte, porque esta parte con esto ya termino. Dios respondió a través del profeta Jaasiel diciendo que la batalla no sería suya, sino de Dios, en el versículo 15. Josafat obedeció con fe y en lugar de aquí de soldados al frente colocó levitas alabando a Dios. Cuando comenzaron a cantar, el Señor confundió a sus enemigos, quienes se destruyeron entre sí mismos. Mire, hermano, si hay algo que nosotros debemos de aprender todos los días, es a confiar en ese Dios al cual nosotros adoramos, al cual nosotros servimos, al cual nosotros cada día, hermano, depositamos nuestra fe y nuestra confianza. Ahora, yo sé que todos nosotros traemos situaciones difíciles en la vida. Yo sé que todos nosotros traemos problemas en la vida, traemos situaciones fuertes en la vida. Pero la Biblia dice que mientras ellos adoraban a Dios y mientras ellos bendecían el nombre del Señor y mientras ellos se regocijaban en la presencia de Dios, Dios estaba destruyendo a sus enemigos. Entonces, en conclusión, yo finalizo. ¿Qué es lo que muchas de las veces nosotros necesitamos hacer para que Dios, hermano, haga juicio sobre nuestros adversarios, sobre nuestros enemigos, sobre los que nos afrentan, sobre los problemas, sobre las enfermedades, sobre las escaseces, sobre lo que podamos estar pasando? Uno, confiar en Dios. Dios, aleluya, perdón. Dos, adorar el nombre de Dios. Si hay algo que a Dios le va a fascinar, que en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la confusión, podamos adorar el nombre de Dios, mis amados hermanos. En medio del dolor yo tengo que aprender a adorar a Dios. En medio de la dificultad yo necesito aprender a adorar a Dios. En medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio del racismo, en medio de todo, yo necesito aprender a adorar el nombre de Dios, porque mientras yo adoro a Dios, Dios se va a encargar de mi situación. ¿Usted quiere que Dios haga justicia sobre usted?
¿Usted quiere que Dios conteste su petición? ¿Usted quiere que Dios trabaje a favor suyo? ¿Qué necesitamos hacer? Es confiar en Dios y adorar el nombre de Dios. Porque mientras usted y yo adoramos, Dios está destruyendo nuestros adversarios. Dios destruye nuestros enemigos. Dios se encarga de nuestros problemas en la vida. Pero necesitamos adorar a Dios con integridad y con fe en Dios. Si hay algo que Josafat hoy nos enseña, es poder confiar en Dios. Si a usted le cuesta confiar en Dios, hoy lo invitamos a que confíe en Él. Si a usted le cuesta adorar a Dios, hoy le invitamos para que usted sea un adorador de Dios en este día. Si a usted le cuesta bendecir a Dios, hoy le invitamos para que usted bendiga a Dios. Si es un problema que yo tengo, hermano, y yo le digo a mis hijos, ustedes no solamente tienen que ser músicos, ustedes tienen que ser adoradores aquí y allá. Porque el problema de los músicos es que muchos de ellos, no digo todos, cuando están aquí, hermanos, lloran, gimen, brincan y hacen un circo. Pero cuando están allá, hermanos, no se mueve nada en la vida. Parece que se fueron los músicos, se fueron los adoradores, se fueron los cantores, se fueron los que les gusta cantar, se fueron los que les gusta el micrófono. No. Esto no es cuestión de micrófono, esto no es cuestión de altar, esto es cuestión de saber adorar el nombre de Dios. Yo me gozo con los jovencitos cuando adoran allá abajo, cuando danzan, cuando hermanos dan la libertad a Dios. Yo me gozo con eso, porque yo digo, no es solo aquí arriba, es también allá abajo. Algo debemos de aprender y es adorar a Dios. En la casa, en el templo, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el carro. Hay que saber adorar el nombre de Dios. ¿Alguien puede bendecir a Dios en este día? Si usted ha venido a adorar a Dios, vino al lugar correcto. Si usted vino a bendecir a Dios, vino al lugar correcto. Ay, pastor, es que fíjese que hoy yo no me siento bien. Es que yo no le estoy diciendo si usted se siente bien, se siente mal, no sé cómo vino. Lo importante es que vino a este lugar para adorar al que vive, para adorar al que reina, para adorar al que todo lo puede. Aleluya. Me dice mi esposa, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Dormiste? Le digo, gracias a Dios dormí un poco más, le digo, de lo normal. Dormí 5 horas, pero dormí bien, le digo. Ayer, le digo, me sentía como si un burro me hubiera pateado, le digo. Me dice, ¿por qué? Porque le digo, porque me anestesiaron esta parte. No estoy acostumbrado a que me anestesien. Me pusieron a Anastasia aquí. Y me dijeron en la clínica, te va a durar 3 horas, pero a mí me duró todo el día. Y sentí un hormiguero y sentía raro y no me sentía bien. Y por poco llamaba hoy al pastor que no iba a venir a la iglesia, sin ofender a nadie, ¿va? Que les duele una uña. Ay, pastor, no puedo ir porque me duele una uña. Ay, pastor, es que me duele un pie. Ay, pastor, que me duele la rodilla. Ay, pastor, que me duele esto. Ay, y todo es un ay. Pero yo he creído que con problemas, sin problemas, yo voy a adorar al que ama mi alma,
al que salvó mi alma, al que me restauró, al que me cambió, al que me dio la vida, al que transformó con un propósito nuevo para yo poder bendecir ese nombre maravilloso, y es el nombre del Señor. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Entendemos que hay cosas que nos limitan, pero hay cosas que no nos tienen que limitar la vida, hermanos. Si usted es de los que le pone, como decía nuestro hermano Moya, ahorita que lo miro, cuando él predicó y dijo y le tituló las excusas de la vida. Si usted es de los que pone excusas en la vida, hermano, discúlpeme, usted es un pez frito en la olla, hermano. Sí, porque si usted es de los que le pone tanto moño a la cosa, ay que el clima, ay que la lluvia, ay que el frío. Mire, hermano, mucha gente no han venido por el calor, ya viene el frío, otros van a agarrar que viene el frío. Hermano, no se le entiende a la gente. Hoy Josafat es un ejemplo de virtud, de fe, de confianza y de un buen adorador a Dios. Si usted quiere ser un buen adorador, usted tiene que aprender a hacerlo aún en medio de los problemas de la vida, aún en el dolor, aún en la tragedia. Esto es. No sé por qué mencioné esa palabra, pero si aún fuera una tragedia en la vida, no podemos dejar de adorar al que ama y salvó nuestras vidas. Aleluya. Porque si el que se merece toda la gloria es Él. Porque si hay que adorar a Dios, hay que hacerlo con actitud. Hay que hacerlo con agradecimiento. Hay que hacerlo con corazón. Hay que decirle bendito, como dijo Job: Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No sé para quién fue esta palabra, pero hoy Dios nos alerta a que en medio del dolor seamos fieles a Dios. Amén. Seamos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios. La victoria de Josafat fue el resultado de su fe, de su confianza y de saber adorar a ese Dios maravilloso. Dios los bendiga, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies.